En el año 1776, mientras las colonias americanas declaraban su independencia y el mundo se preparaba para una revolución política sin precedentes, se publicaba en Escocia una obra que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la economía y la sociedad. La riqueza de las naciones de Adam Smith no es simplemente un libro de economía, es la piedra angular sobre la cual se construyó el capitalismo moderno, el libre mercado y toda la teoría económica contemporánea. Esta obra monumental, publicada en un momento crucial de la historia, estableció los principios fundamentales que siguen gobernando las economías del mundo actual, desde la división del trabajo hasta la teoría de la mano invisible que guía los mercados hacia el bienestar colectivo. Para comprender la magnitud de esta obra revolucionaria, es esencial conocer la vida y el contexto histórico de Adam Smith. Nacido en Kirkcaldy, Escocia, en 1723, Smith creció en una época de profunda transformación intelectual y social. Su madre, Margaret Douglas, era una mujer culta que le inculcó desde temprana edad el amor por el conocimiento y la reflexión filosófica. A los 14 años, Smith ingresó en la Universidad de Glasgow, donde estudió filosofía moral bajo la tutela de Francis Hutcheson, un pensador que defendía la idea de que los seres humanos poseen un sentido moral innato que los guía hacia el bien. Esta formación filosófica sería fundamental para el desarrollo de sus ideas económicas posteriores. El contexto histórico en el que se escribió La riqueza de las naciones es igualmente crucial para su comprensión. Europa vivía en 1776 un período de profunda transformación económica y social, marcado por los inicios de la Revolución Industrial, el surgimiento del mercantilismo como sistema económico dominante y la creciente tensión entre las potencias coloniales. En este contexto, Smith observó cómo las políticas mercantilistas, que favorecían la acumulación de metales preciosos y el control estatal de la economía, estaban obstaculizando el crecimiento económico y la prosperidad de las naciones. Su obra emerge como una respuesta sistemática y revolucionaria a estas limitaciones, proponiendo un nuevo paradigma económico basado en la libertad individual, la competencia de mercado y la creencia de que el interés personal, cuando se canaliza correctamente, conduce al bienestar colectivo. La formación intelectual de Adam Smith también jugó un papel crucial en la creación de esta obra maestra. Después de completar sus estudios en Glasgow, Smith obtuvo una beca para estudiar en Oxford, donde pasó 6 años inmerso en la filosofía clásica y el pensamiento contemporáneo. Más tarde, regresó a Glasgow como profesor de filosofía moral, donde desarrolló muchas de las ideas que aparecerían en La riqueza de las naciones. Su método de investigación, basado en la observación empírica, el análisis sistemático y la reflexión filosófica, le permitió crear una obra que no solo describía cómo funcionaba la economía, sino que también explicaba por qué funcionaba de esa manera y cómo podía mejorarse. Los conceptos fundamentales que Adam Smith desarrolla en La riqueza de las naciones son múltiples y revolucionarios, comenzando con la división del trabajo, que él considera la fuente principal del crecimiento económico y la prosperidad de las naciones. Smith ilustra este concepto con su famoso ejemplo de la fábrica de alfileres, donde explica cómo un trabajador que intenta hacer alfileres completo por sí solo apenas puede producir 1 o 2 al día. Pero cuando el trabajo se divide en 18 operaciones distintas, cada trabajador especializado puede producir miles de alfileres diariamente. Esta división del trabajo no solo aumenta la productividad, sino que también mejora la calidad de los productos y reduce los costos, beneficiando tanto a los productores como a los consumidores. La teoría de la mano invisible es quizás la contribución más famosa y controversial de Adam Smith a la economía. Según esta teoría, cuando los individuos persiguen su propio interés económico en un mercado libre y competitivo, son guiados como por una mano invisible a promover el interés de la sociedad, aunque no sea su intención.
Smith argumenta que el panadero no hornea pan por benevolencia a sus clientes, sino por su propio interés en ganar dinero. Sin embargo, al satisfacer su propio interés, el panadero satisface también las necesidades de la sociedad. Esta idea revolucionaria sugiere que los mercados libres, lejos de crear caos y desorden, generan espontáneamente un orden económico eficiente y beneficioso para todos. El concepto de libre mercado y competencia es otro pilar fundamental de la obra de Smith. Él argumenta que la competencia entre productores no solo mantiene los precios bajos, sino que también impulsa la innovación, mejora la calidad de los productos y asegura que los recursos se asignen de la manera más eficiente posible. Smith critica duramente los monopolios, las restricciones comerciales y la intervención excesiva del gobierno en la economía, argumentando que estas prácticas reducen la competencia, elevan los precios y perjudican tanto a los productores como a los consumidores. Su defensa del libre comercio internacional es particularmente relevante hoy en día, cuando el mundo debate los beneficios y costos de la globalización económica. Las aplicaciones prácticas de las teorías de Adam Smith en el mundo real son numerosas y transformadoras. En el ámbito de la política económica, sus ideas han influido en la creación de sistemas de libre mercado en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Singapur, pasando por Chile y Estonia. La reducción de aranceles comerciales, la eliminación de subsidios gubernamentales y la privatización de empresas estatales son todas políticas que reflejan los principios establecidos en la riqueza de las naciones. En el sector empresarial, la división del trabajo se aplica diariamente en fábricas, oficinas y organizaciones de todo tipo, donde la especialización y la cooperación aumentan la productividad y reducen los costos. Los ejemplos y casos de estudio que Smith presenta en su obra son igualmente reveladores. Su análisis de la economía colonial británica muestra cómo las restricciones comerciales impuestas por el gobierno británico a las colonias americanas no solo perjudicaban a los colonos, sino que también reducían la prosperidad de la metrópoli. Su estudio de la economía francesa bajo el sistema mercantilista revela cómo la intervención excesiva del gobierno en la economía puede sofocar la iniciativa empresarial y reducir la innovación. Estos ejemplos históricos no solo ilustran sus teorías, sino que también proporcionan lecciones valiosas para las políticas económicas contemporáneas. El marco teórico que Adam Smith desarrolla en La riqueza de las naciones es sistemático y comprensivo, abarcando desde la microeconomía de la producción individual hasta la macroeconomía del crecimiento nacional. Su análisis del valor y los precios establece las bases de la teoría del valor-trabajo, que más tarde sería desarrollada por economistas como David Ricardo y Karl Marx. Su estudio de la distribución del ingreso entre salarios, beneficios y rentas proporciona un marco para entender cómo se distribuye la riqueza en una sociedad capitalista. Su estudio de la economía francesa bajo el sistema mercantilista revela cómo la intervención excesiva del gobierno en la economía puede sofocar la iniciativa empresarial y reducir la innovación. Estos ejemplos históricos no solo ilustran sus teorías, sino que también proporcionan lecciones valiosas para las políticas económicas contemporáneas. El marco teórico que Adam Smith desarrolla en La riqueza de las naciones es sistemático y comprensivo, abarcando desde la microeconomía de la producción individual hasta la macroeconomía del crecimiento nacional. Su análisis del valor y los precios establece las bases de la teoría del valor-trabajo, que más tarde sería desarrollada por economistas como David Ricardo y Karl Marx. Su estudio de la distribución del ingreso entre salarios, beneficios y rentas proporciona un marco para entender cómo se distribuye la riqueza en una sociedad capitalista. Su análisis del papel del gobierno en la economía establece los límites apropiados de la intervención estatal, reconociendo que el gobierno debe proporcionar bienes públicos como la defensa nacional, la justicia y la infraestructura básica. La relevancia moderna de la riqueza de las naciones es innegable y profunda. En un mundo globalizado donde los mercados financieros operan las 24 horas del día y las empresas compiten en una economía mundial integrada, los principios establecidos por Smith siguen siendo fundamentales para entender cómo funcionan las economías modernas. La crisis financiera de 2008, por ejemplo, reveló tanto las fortalezas como las debilidades del sistema de libre mercado, mostrando que mientras la competencia y la innovación pueden generar prosperidad, también pueden crear inestabilidad cuando no están adecuadamente reguladas.
Las lecciones de Smith sobre la importancia de la transparencia, la información perfecta y la competencia justa son más relevantes que nunca en la era de la información digital. El impacto de la riqueza de las naciones es igualmente significativa. La obra ha sido traducida a más de 30 idiomas y se vende anualmente en cientos de miles de copias en todo el mundo. Sus conceptos han sido incorporados en los currículos de economía de prácticamente todas las universidades del mundo, desde Harvard hasta la Universidad de Beijing. Los economistas contemporáneos, desde Milton Friedman hasta Paul Krugman, han basado sus teorías en los fundamentos establecidos por Smith, adaptándolos a las realidades económicas del siglo XXI. El legado educativo de la riqueza de las naciones es particularmente importante, ya que la obra se ha convertido en una lectura obligada para estudiantes de economía, negocios y ciencias políticas en todo el mundo. Su valor educativo radica no solo en su importancia histórica, sino también en su capacidad para enseñar sobre los principios fundamentales de la economía de mercado, la importancia de la competencia y el papel del gobierno en la economía. La obra proporciona una base sólida para entender cómo funcionan las economías modernas y cómo las políticas económicas pueden promover o obstaculizar el crecimiento y la prosperidad. La influencia de Adam Smith en la literatura económica posterior es evidente en numerosas obras que siguieron su modelo analítico y metodológico. Economistas como David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill desarrollaron y refinaron las ideas de Smith, creando lo que se conoce como la Escuela Clásica de Economía. En el siglo XX, economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman revitalizaron las ideas de Smith, adaptándolas a los desafíos económicos de la era moderna. Esta tradición intelectual demuestra la capacidad de las ideas de Smith para trascender el tiempo y adaptarse a nuevas realidades económicas. El impacto psicológico de La riqueza de las naciones en los lectores es profundo y duradero. La obra nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la economía, el mercado y la sociedad, mostrando cómo la economía puede crear prosperidad y bienestar cuando se basa en principios sólidos de libertad, competencia y cooperación voluntaria. Esta experiencia de reflexión no es solo intelectual, sino también práctica, ya que nos permite entender mejor cómo funcionan los mercados y cómo podemos participar en ellos de manera más efectiva. La relevancia social de La riqueza de las naciones en el mundo contemporáneo es innegable. En una época marcada por debates sobre la desigualdad económica, el papel del gobierno en la economía y los desafíos de la globalización, la obra de Smith proporciona un marco valioso para entender estos problemas y proponer soluciones. Su análisis de cómo los mercados libres pueden generar prosperidad para todos, no solo para unos pocos, es particularmente relevante en un mundo donde la desigualdad económica sigue siendo un desafío importante. En definitiva, La riqueza de las naciones es una obra maestra de la economía que trasciende las barreras del tiempo, la cultura y la disciplina para ofrecer una comprensión única y transformadora de cómo funcionan las economías de mercado. A través de su análisis sistemático y su visión profunda de la naturaleza humana, Adam Smith nos ha legado no solo una obra de teoría económica, sino también una filosofía de la libertad económica que valora la iniciativa individual, la competencia de mercado y la cooperación voluntaria como motores de la prosperidad humana. En un mundo cada vez más complejo y económicamente interdependiente, La riqueza de las naciones nos ofrece una brújula moral e intelectual para navegar los desafíos económicos del presente y del futuro. El futuro de La riqueza de las naciones como obra económica está asegurado por su calidad intelectual excepcional, su universalidad temática y su capacidad para conectar con las preocupaciones económicas de todas las épocas y culturas. La obra continuará siendo leída, estudiada y apreciada por su valor teórico, su análisis histórico y su capacidad para iluminar los principios fundamentales de la economía de mercado. Su mensaje sobre la importancia de la libertad económica, la competencia de mercado y la cooperación voluntaria seguirá siendo relevante y necesario en un mundo que cada vez más necesita recordar estos valores fundamentales para el progreso económico y social. La obra también ha tenido un impacto significativo en la educación económica, sirviendo como modelo para la enseñanza de la economía de mercado y los principios del libre comercio.
Su estructura clara, su riqueza temática y su valor educativo la convierten en una herramienta valiosa para el desarrollo de la comprensión económica y la sensibilidad hacia los principios del mercado libre. Los estudiantes que se acercan a La riqueza de las naciones no solo aprenden sobre economía, sino también sobre historia, filosofía y pensamiento crítico. Su valor educativo radica en su capacidad para despertar la reflexión económica, desarrollar el pensamiento analítico y fomentar el aprecio por la economía que combina teoría y práctica. La influencia de La riqueza de las naciones en la literatura económica contemporánea es igualmente significativa. Numerosas adaptaciones y reinterpretaciones han llevado la obra a nuevos formatos y audiencias, creando una tradición interpretativa que se extiende desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Las ideas económicas de Smith han inspirado a economistas, políticos y empresarios de todo el mundo, creando un diálogo interdisciplinario que enriquece tanto la economía como las otras ciencias sociales. Esta influencia interdisciplinaria demuestra la capacidad de la obra para trascender el ámbito económico y convertirse en una fuente de inspiración para todas las formas de pensamiento social y político. El impacto psicológico de La riqueza de las naciones en los lectores es profundo y duradero. La obra nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la economía, el mercado y la sociedad, mostrando cómo la economía puede crear prosperidad y bienestar cuando se basa en principios sólidos de libertad, competencia y cooperación voluntaria. Esta experiencia de reflexión no es solo intelectual, sino también práctica, ya que nos permite entender mejor cómo funcionan los mercados y cómo podemos participar en ellos de manera más efectiva. La relevancia social de La riqueza de las naciones en el mundo contemporáneo es innegable. En una época marcada por debates sobre la desigualdad económica, el papel del gobierno en la economía y los desafíos de la globalización, la obra de Smith proporciona un marco valioso para entender estos problemas y proponer soluciones. Su análisis de cómo los mercados libres pueden generar prosperidad para todos, no solo para unos pocos, es particularmente relevante en un mundo donde la desigualdad económica sigue siendo un desafío importante. La obra también ha tenido un impacto significativo en la cultura económica popular, inspirando documentales, programas de televisión y otras manifestaciones culturales que han ayudado a mantener vivo el espíritu de La riqueza de las naciones en la imaginación colectiva. Los conceptos y las teorías de la obra se han convertido en parte del vocabulario económico común, y sus imágenes siguen resonando con audiencias de todo el mundo. Esta influencia cultural demuestra la capacidad de la obra para trascender el ámbito académico y convertirse en una fuerza cultural y social. La universalidad de La riqueza de las naciones se manifiesta en su capacidad para conectar con lectores de diferentes culturas, épocas y contextos económicos. Los temas que aborda la obra, la libertad económica, la competencia de mercado, la división del trabajo, la mano invisible, son universales y trascienden las barreras culturales y temporales. Su mensaje sobre la importancia de la libertad económica, la competencia de mercado y la cooperación voluntaria sigue siendo relevante hoy en día cuando muchas naciones buscan crear sistemas económicos más eficientes y prósperos. En el contexto de la literatura económica universal, La riqueza de las naciones ocupa un lugar especial como una de las obras más representativas del pensamiento económico liberal y la defensa del libre mercado. Su influencia se extiende más allá de la economía británica, inspirando a economistas de todo el mundo que han encontrado en la obra un modelo para sus propias teorías económicas. Su importancia histórica y teórica la convierte en una obra esencial para entender el desarrollo del capitalismo y la evolución del pensamiento económico liberal. El impacto de la cultura económica mundial es particularmente significativo, ya que la obra se ha convertido en un símbolo de la defensa de la libertad económica y el libre mercado en la literatura económica global. Su influencia se extiende más allá de la economía, inspirando a reformadores económicos, políticos y empresarios que han encontrado en la obra una fuente de inspiración para sus propias iniciativas. Su importancia cultural la convierte en una obra esencial para entender la identidad económica global y su evolución histórica.
La relevancia contemporánea de la riqueza de las naciones se manifiesta en su capacidad para ofrecer respuestas a las preguntas y preocupaciones económicas del mundo moderno. En una época marcada por debates sobre la globalización, la desigualdad económica y el papel del gobierno en la economía, la obra sigue siendo relevante y esclarecedora. Su mensaje sobre la importancia de la libertad económica, la competencia de mercado y la cooperación voluntaria sigue siendo relevante en un mundo que cada vez más necesita recordar estos valores fundamentales para el progreso económico y social sostenible. El impacto psicológico de La riqueza de las naciones en los lectores es profundo y duradero. La obra nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la economía, el mercado y la sociedad, mostrando cómo la economía puede crear prosperidad y bienestar cuando se basa en principios sólidos de libertad, competencia y cooperación voluntaria. La obra también ha tenido un impacto significativo en la cultura económica popular, inspirando documentales, programas de televisión y otras manifestaciones culturales que han ayudado a mantener vivo el espíritu de la riqueza de las naciones en la imaginación colectiva. Los conceptos y las teorías de la obra se han convertido en parte del vocabulario económico común y sus imágenes siguen resonando con audiencias de todo el mundo. Esta influencia cultural demuestra la capacidad de la obra para trascender el ámbito académico y convertirse en una fuerza cultural y social. La universalidad de la riqueza de las naciones se manifiesta en su capacidad para conectar con lectores de diferentes culturas, épocas y contextos económicos. Los temas que aborda la obra, la libertad económica, la competencia de mercado, la división del trabajo, la mano invisible, son universales y trascienden las barreras culturales y temporales. Su mensaje sobre la importancia de la libertad económica, la competencia de mercado y la cooperación voluntaria sigue siendo relevante hoy en día cuando muchas naciones buscan crear sistemas económicos más eficientes y prósperos. En el contexto de la literatura económica universal, La riqueza de las naciones ocupa un lugar especial como una de las obras más representativas del pensamiento económico liberal y la defensa del libre mercado. Su influencia se extiende más allá de la economía británica, inspirando economistas de todo el mundo que han encontrado en la obra un modelo para sus propias teorías económicas. Su importancia histórica y teórica la convierte en una obra esencial para entender el desarrollo del capitalismo y la evolución del pensamiento económico liberal. El impacto de La riqueza de las naciones en la cultura económica mundial es particularmente significativo, ya que la obra se ha convertido en un símbolo de la defensa de la libertad económica y el libre mercado en la literatura económica global. Su influencia se extiende más allá de la economía, inspirando a reformadores económicos, políticos y empresarios que han encontrado en la obra una fuente de inspiración para sus propias iniciativas de reforma económica. Su importancia cultural la convierte en una obra esencial para entender la identidad económica global y su evolución histórica. La relevancia contemporánea de La riqueza de las naciones se manifiesta en su capacidad para ofrecer respuestas a las preguntas y preocupaciones económicas del mundo moderno. En una época marcada por debates sobre la globalización, la desigualdad económica y el papel del gobierno en la economía, la obra sigue siendo relevante y esclarecedora. Su mensaje sobre la importancia de la libertad económica, la competencia de mercado y la cooperación voluntaria sigue siendo relevante en un mundo que cada vez más necesita recordar estos valores fundamentales para el progreso económico y social sostenible.